Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Estoy aquí para pasar un rato juntos, orar juntos, estudiar la Biblia. Es bueno saber que las personas nobles, sabias, igual que en aquel tiempo del nacimiento de Jesús, que vinieron de lejos, siguiendo la estrella de la profecía, buscando el nacimiento del niño Jesús. Bueno, este mismo tipo de personas es la que hoy busca la palabra de Dios. Este tipo de personas son los que buscan, rebuscan, profundizan, investigan y con temor reverente van dando pasos cuidadosos en santidad, descubriendo los sagrados mandamientos de Dios y las enseñanzas de Cristo para su iglesia en esta generación. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y como cada noche de martes a viernes me reúno con ustedes para orar y estudiar la palabra de Dios. Hoy no estoy transmitiendo en vivo por algunos desperfectos técnicos que están sucediendo el sábado. No pude transmitir el mensaje en la iglesia por algunos inconvenientes que están habiendo últimamente. Así que decidí grabar el programa y después lo voy a poner en Facebook. No va a ser en vivo, pero igual tiene el mismo provecho para aquellos que reverentemente escuchan y aprenden de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar el estudio de hoy, que les había prometido iniciar un estudio, una investigación, algunos hermanos que me lo han pedido sobre el tema del don de lenguas o hablar en otras lenguas. Ha sido un tema controversial y no quisiera herir los sentimientos de ningún hermano, solamente proponer que con un estudio cuidadoso podamos llegar al convencimiento de la verdad que está escondida en la Biblia. De la misma forma que a veces a los niños les hacen aquel juego de tesoros escondidos o sorpresas escondidas el día de su cumpleaños o un día señalado, creo que nosotros también tenemos un reto de encontrar tesoros de verdad y de sabiduría escondidos en la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar con mucho respeto, con mucha reverencia, los que quieran saber, investigar qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Muy importante esto. Así que vamos a orar, vamos a comenzar hoy el estudio y no lo vamos a abandonar hasta que hayamos tocado todos los versículos o las citas bíblicas que pudieran ayudarnos con este extraordinario mensaje que nos encontramos básicamente en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y podamos comprender esta palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias porque otra vez podemos con libertad presentar tu palabra, dedicar este momento al estudio bíblico y al conocimiento de Dios. Estoy orando por todos aquellos hermanos que tienen deseos de buscar, deseos de aprender y deseos de conocer. No importa en el lugar donde se encuentren, seguramente tu amor, tu sabiduría y la presencia de tu Espíritu Santo va a llegar hasta todos. Oramos, Señor, también porque tú perdones nuestros pecados y nuestras faltas y las veces que hemos sido arrogantes y prepotentes al tratar con los temas bíblicos, y ese no es el punto ni es el objetivo de la palabra. Queremos ser instrumentos en tus manos, debidamente afilados, preparados para toda buena obra. Oramos por los enfermos, oramos por Dianita Pérez, que tú reprendas el espíritu de enfermedad y ella quede sana de ese azote, que tú la libres del mal, que ella pueda, Señor, consagrar su vida a ti de tal manera
que ningún obstáculo pueda haber para que sus oraciones sean escuchadas. También estoy orando por Eric, por su familia, para que el poder de tu palabra llegue a esa casa y todos puedan aceptar a Jesucristo. Estoy orando también, Señor, por Sami, que ha sido encontrado con alguna condición médica importante, que tú te manifiestes, que tú vengas, que tú lo auxilies y que tú también reprendas el espíritu de enfermedad y de acuerdo a su fe puedas hacer un cambio en su vida. Oramos por este momento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad y entendamos tu palabra y la pongamos en práctica y tengamos vidas alegres y victoriosas. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha habido mucho interés en diversas personas en estudiar el tema sobre el don de lenguas. Para algunos creyentes, este es un tema verdaderamente espinoso, controversial y de cierta manera hay mucho tabú sobre el tema del don de lenguas. Yo creo que algunos pastores, algunos ministros, algunas congregaciones han abusado de este tema del don de lenguas de tal punto, de tal manera que he visto personas que ya no van a la iglesia, y yo los he visto que ya no van a la iglesia que asistían, y me los he encontrado en la calle, les he preguntado, bueno, ¿qué está pasando? Que no veo que vas a la iglesia ya. Y me han dicho con tristeza que en su iglesia todos hablan en lenguas y que él o ella no ha podido hablar en lenguas y el pastor le demanda que qué está pasando, le está reclamando que qué pasa que no puede hablar en lenguas todavía. Estas personas se han deprimido, se han asustado, se han alejado y han perdido la continuidad de su desarrollo espiritual. Debe haber en la Biblia, lógicamente, algún tema, algún versículo bíblico que esclarezca este punto. Yo, personalmente, me atengo al escrito está. Y muchas personas pudieran despreciar el texto bíblico involuntariamente porque el dogma, la tradición, lo que le han enseñado, toma tanta preeminencia en sus vidas, aquel instructor bíblico, aquel pastor, o aquellos hermanos que le dieron el mensaje, le dieron la palabra, son para él tan importantes que prefieren no saber nada más. Sin embargo, Cristo dijo en algún momento, erráis al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Creo que es un deber de cada creyente investigar, estudiar, así como hacían los hermanos de la iglesia naciente, los bereanos, los valdenses, aquellos grupos que se destacaron por su estudio profundo de las Escrituras, y el mensaje llegó hasta nuestros días con la pureza que ellos garantizaron al estudiarlo. Bueno, creo que también nosotros tenemos que estudiar y profundizar. Así que vamos hoy a comenzar el estudio sobre el tema de los dones espirituales o el don de lenguas. Cuando terminemos este estudio, si alguien quiere que se toque otro tema espinoso o controversial, a la luz de la Biblia, con todo respeto y con toda humildad, vamos a presentarlo y vamos a sacar conclusiones de fe de acuerdo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a estudiar comenzando por un versículo muy importante. Este tema lo prediqué el sábado en mi iglesia porque pensaba transmitirlo en vivo para aquellos hermanos que le ha interesado, pero como dije, no pudimos transmitirlo. Así que lo voy a repetir en parte, no todo lo que prediqué allá, pero en parte, y mañana continuaremos. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Vamos a tomar la primera cita de Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto es un texto muy conocido, es un texto que se ha repetido
en muchas iglesias, en muchos mensajes. Es un texto que identifica el comienzo de la potente obra que va a realizar la iglesia primitiva y la que realizará la iglesia de los últimos días. Pero no es con nuestra fuerza, no es con nuestros recursos solamente. ¿Qué toma Dios de nosotros? La disposición de colaborar, la pasión de ayudar, la pasión de predicar el Evangelio. Pero la verdad es que no tenemos los recursos, no tenemos el poder necesario, no tenemos la idea de qué hacer para ganar almas, porque es un reto grande alcanzar personas para Cristo, motivarlos que dejen la vida cómoda o la vida materialista y busquen de Dios. Es un tanto difícil. Pero vamos a estudiar y vamos a comenzar con este versículo, Hechos 1:8, palabras de Cristo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, aquí aparece una frase célebre de Cristo. Las personas que Cristo reclutó, las personas que Cristo llamó para el ministerio pastoral, no eran definitivamente los ideales. Vamos a divagar un poco. ¿Quiénes hubieran sido los ideales discípulos de Cristo? ¿Quiénes hubieran sido los ideales apóstoles? Hombres preparados de la época, doctores de la ley, escribas, rabinos, hombres encumbrados en la cátedra de Moisés, como Cristo mismo mencionó en algún momento. Esos eran los hombres ideales. Algo así pasa en las iglesias. ¿Quién es la persona que debía estar cantando en el grupo de alabanza? ¿Quién es la persona que debía estar dando estudios bíblicos? ¿Quién es la persona que debía ser el pastor de esta iglesia? Sin embargo, resulta que el que está cantando no es el que debía estar cantando. Y el que está dando estudios bíblicos no es la persona más indicada y el pastor mucho menos. ¿Por qué? Porque hay un texto que nos ilustra un poco este dilema. Dice que lo encumbrado y lo sabio de este mundo fue avergonzado cuando Dios escogió lo vil y lo menospreciado. O sea, a veces la gente mejor preparada, a veces la gente que tiene mejores talentos, mejores habilidades, no son escogidos porque no tienen, número uno, la disposición de aprender. La mejor característica de un discípulo es que tenga disposición de aprender. ¿Por qué Cristo escogió a los muchachos toscos y rudos, marinos, pescadores, cobradores de impuestos y toda esa mala fuente de procedencia que tenían? Porque ellos estaban dispuestos a aprender. Vamos a tocar el elemento número 1 del cristiano ideal. ¿Cuál sería la actitud del cristiano ideal? Un individuo que esté dispuesto a aprender. En cambio, cuando nos encontramos diferentes hermanos de diversos credos o denominaciones y por alguna razón, alguna coincidencia tocamos un punto bíblico neurálgico, controversial, espinoso, como les digo, ahí ves que esas personas aumentan su respiración, las pupilas se les dilatan, a veces hasta se enojan fácilmente y algunos terminan peleados, enemistados, disgustados porque hay un punto bíblico que no pudieron entender. ¿Cuál es la actitud del discípulo? El discípulo quiere aprender. El discípulo reconoce que el maestro tiene la razón y que el maestro es Dios. Ahora bien, lo que Dios dice está escrito en la Biblia. Lo que Dios dice
debe ser aceptado por los discípulos. Es un principio universal de enseñanza. Alguien calla y el otro enseña, el otro predica. A ningún maestro le gusta que cuando está impartiendo una clase que preparó, que considera que es importante para que sus alumnos saquen el examen final, pasen de grado. A ningún maestro le gusta que los alumnos estén conversando, estén interrumpiendo y mucho menos que lo estén cuestionando. Muy importante saber que a los maestros les gusta la atención. Eso es un indicativo de que ese alumno quiere aprender. Ese alumno está dispuesto a aprender. No sé a qué iglesia tú perteneces, no sé a qué grupo, en qué grupo cristiano o no cristiano te reúnes, pero la Biblia es la regla de fe. El escrito es lo más importante en este libro, porque es palabra de Dios. Aquí vemos un texto importante donde Cristo dice: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Solamente cuando haya venido el Espíritu Santo. Algunos predicadores, algunos ministros y algunos pastores predican, por ejemplo, dando gritos, gritando con mucha intensidad de voz. Ellos pretenden impresionar al público porque tienen el poder del Espíritu Santo. Y allá van aquellos alaridos, aquellos gritos, aquellas arengas que la gente se queda pasmada o se quedan coaccionados. Es una parálisis del pensamiento, es una toma de posesión de la mente por medio de aquellos gritos y de aquella autoridad que ejercen estos hombres para intimidar, para coaccionar, o a veces no lo hacen voluntariamente para esto, pero el efecto es el mismo. La palabra de Dios debe ser presentada con mesura, con delicadeza. Si es bien cierto que los predicadores estamos también ligados a las emociones, y hay textos que nos impactan, que nos emocionan y podemos levantar un poco el tono de voz, pero de eso a manipular mediante gritos y alaridos pretendiendo tener el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Hay un mundo de distancia. ¿A qué me estoy refiriendo? Cristo dice claramente en este versículo de Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, el trabajo misionero, el trabajo de evangelismo, el cometido de predicar la palabra es algo tan santo, es tan sublime, es tan delicado que cualquiera no está capacitado para hacerlo. Solamente cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre en qué forma llega el Espíritu Santo. Y esto también nos obliga a presentar otro tema después, de qué manera se recibe el Espíritu Santo. Pero vamos a dar una general para poder entender el texto y pasar a la segunda parte del mensaje de hoy. El texto tiene una frase, una palabrita clave aquí: cuando haya venido. Cuando haya venido. O sea, ¿cómo llega el Espíritu Santo? ¿Cómo llega la capacitación del Espíritu Santo? Quiero hacer un paréntesis para alertar a aquellas personas que pretenden estar listos para predicar, estar listos para dar el Evangelio por las calles, en una casa, en una iglesia, los que quieren predicar. Hay personas que les encanta predicar, pero no es porque tengan el fuego del Evangelio de predicar, sino porque quieren sencillamente ser escuchados. Y si hay un lugar bueno para ser escuchado, es una iglesia donde tú te paras y predicas, todo el mundo te va a escuchar. Bueno, generalmente pasa así. Ahora, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres predicar por las calles, si tú quieres dar el Evangelio y no estás debidamente preparado,
puedes tener la molestia, la decepción, la sorpresa de que te encuentres personas que te ofendan, que te hagan preguntas que no sabes responder. Y lo peor de todo es que cuando Satanás te ve que no estás en oración, que no estás preparado, que no estudias la palabra, él te ridiculiza por alguna manipulación, te puede confundir, te puede hacer perder hasta la fe. Yo creo que si alguien va a tomar una plaza, un trabajo como salvavidas, lo primero que tiene que garantizar es que es un buen nadador. 2, que conoce técnicas de revivir a las personas, de sobrevivencia y como se le llame, para poder hacer un trabajo tan delicado. De la misma forma, los que salen a predicar a la calle, a veces queremos que toda la iglesia toque puertas. Toda la iglesia no puede tocar puertas. A veces queremos que todo el mundo cante. Todo el mundo no puede cantar. Y así sucesivamente, cuántas cosas aparecen en las iglesias, en el trato con el público, con los hermanos, con los nuevos creyentes, que todo el mundo no está listo, porque necesitamos un poder que quizá no tenemos. ¿Cuál es este poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, vamos a sintetizar. Una persona quiere trabajar para Cristo, quiere que Dios lo use. Lo primero que tiene que implementar es un tiempo extra que se sale de la rutina de su día, que ya lo tiene bastante cargado. Un tiempo extra para recibir la palabra de Dios en su corazón. Tú tienes que oír a Dios. Yo tengo que oír a Dios. Y otras veces he dicho, y yo creo que muchas ya, que si tú no tienes tiempo para leer la Biblia, vas a tener que bajarla en audio a tu teléfono y aprovechar los momentos que conduces para escucharla. Pero tienes que hacer algo para oír a Dios. Si tú no oyes a Dios, ¿cómo vas a orar? ¿De qué vas a orar? ¿Qué le vas a pedir? La vida cristiana se activa, la experiencia cristiana comienza a funcionar una vez que la palabra de Dios llegó a nuestros corazones. Hay un texto muy conocido que dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. En otro lugar dice el oír con fe. Da igual. Si no tienes un momento para recibir la palabra de Dios, jamás tendrás fe en tu corazón. No entra, no llega. No hay tal arreglo para que el hombre tenga fe y punto. No, no es así. Eso no trabaja así. El hombre extiende su mano, la mano de la fe, y se aferra a las promesas de Dios. Así que si una persona ora y lee la Biblia, inevitablemente le va a surgir un deseo vehemente por compartir la palabra con otras personas.